Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nuestra Salud. Hoy vamos a conversar con los vacunadores del Hospital Municipal Dr. Diego Montoya. Sergio Salvático y Silvia Roseto nos cuentan su experiencia como vacunadores oficiales en el marco de lo que fue esta pandemia y en general la importancia de la vacunación no solamente en niños o en bebés, sino también en adultos y adultos mayores. Bueno, nos encontramos en el Hospital Municipal Dr. Diego Montoya con Silvia Roseto, Sergio Salvático y bueno, también iba a estar Adriana Baudo, pero bueno, no se encuentra presente porque bueno, justamente está de licencia, así que bueno, le mandamos un saludo a ella también y los mencionamos a los tres porque son los tres vacunadores oficiales del Hospital Municipal. ¿Qué significa ser el vacunadores oficiales? A ver, cuéntenme cómo les va. Buenas tardes. Ser vacunador oficial significa rendir un curso previo en el cual te dan una matrícula. Una vez que aprobas el curso, te dan una matrícula que te habilita para ser vacunador oficial. Quiere decir que en cada heladera nosotros, aparte de tener la hojita de la temperatura de la heladera, tenemos la hojita donde consta que somos vacunadores oficiales. Porque si llega a haber una inspección que viene, nosotros dependemos de San Francisco, del departamento de San Justo, pero de San Francisco. Si llega a venir una inspección y no se encuentran con ese papel, pueden hasta cerrar el vacunatorio. Por eso es muy importante esta matrícula que nos brindó sería el Ministerio de Salud en su momento. Previo a eso hubo que rendir parciales, exámenes, todo eso. Ustedes tienen mucha trayectoria, ¿no?, en enfermería y en vacunación dentro del hospital, y esto lo han realizado ¿cuándo? A la vacunación, a ser vacunadores oficiales. El curso fue hecho en el año 2015. Primero teníamos que rendir y después recién, Sergio ya estaba él en vacunación. Pero lo que tanto yo como Adriana tuvimos primero que rendir y después recién entramos a los vacunatorios. Que yo reemplacé a Matilde Juárez en el Periférico 1. Y después, empezó Adriana también y a la cual nosotras estamos un mes cada una en el Periférico 1. Un mes está Adriana y un mes estoy yo. El mes que está Adriana allá, yo estoy haciendo aquí el hospital. Y el mes que está Adriana acá en el hospital, yo estoy haciendo el vacunatorio. Cuéntenme. Sí, después de tantos años dictaron otro curso, que fue el año 2021, donde fue Paula Algarve, porque la finalidad es capacitar a más gente, porque uno en cualquier momento se jubila y tiene que haber quien quede en la vacunación. Entonces la nueva enfermera que se formó ahora es Paula Algarve. Cuéntenme un poquito qué tipo de calendario de vacunación tenemos nosotros en Argentina, qué vacunas se le pone, obviamente desde los bebés recién nacidos, hasta qué edad se colocan vacunas también, ¿no? Yo siempre resumo todo eso diciendo que nosotros tenemos el calendario más completo del mundo. Sí. No hay en el mundo un calendario como el de Argentina, eso no hay duda. Y eso se fue incorporando a medida que pasaron los años, se fueron incorporando distintas vacunas, de la cual en estos momentos falta una sola vacuna en el calendario, que sería la VEX0, que es la contra el meningococo B, que se puede comprar, una vacuna bastante cara, pero es la única vacuna que está faltando en el calendario, pero no significa que a futuro no la incorporen. Se han incorporado esa vacuna para huéspedes especiales, se llama, para personas de alto riesgo donde requieren la vacuna y entonces se puede proveer la vacuna. Se puede disponer de la vacuna, pero en esa gente, en inmunodeprimidos, personas que tengan algún factor de riesgo muy alto, no factores de riesgo comunes, ¿no?, como la diabetes,
pacientes muy comprometidos inmunológicamente, digamos. Les preguntaba con respecto a las edades. Arrancamos de los bebés recién nacidos, Silvia. Claro. ¿Hasta qué edad se puede poner una vacuna, digamos, ¿no? Bueno, recién nacido tenemos la hepatitis B y la BCG. Después hasta los 2 meses no tenemos más vacunitas. Después tenemos de los 2 meses hasta los 7 meses, todos los meses. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6 y 7. Después ahí nos vamos al año de vida, que ahí tenemos al añito, después tenemos a los 15 meses, 18 meses y después ya nos vamos, bueno, la antigripal todos los años, en lo posible, y después nos vamos al ingreso escolar, entre 5 y 6 añitos. Después tenemos la otra etapa de los niños entre 10 y 11 años, que es una de las últimas vacunaciones que hacemos del carnet. Después también tenemos el carnet de adulto, que a eso no lo tienen mucho en cuenta. La gente mayor no, como que no le parece que no necesita más vacuna, pero sí, tenemos la parte de la vacunación de adultos. Uno piensa que la vacuna se pone, digamos, cuando son niños o adolescentes. Exacto. Pero ¿qué pasa después, digamos? ¿Hasta qué edad en adolescentes se colocan vacunas y qué pasa después? Y tenemos una vacuna, por ejemplo, la antitetánica, que es una vacuna es la doble adulto, doble bacteriana, que es contra la difteria y el tétano. La difteria es una enfermedad muy parecida a la tos-convulsa. Entonces, cuando la gente va por la antigripal o por la vacuna de la neumonía, ahí aprovechamos y les decimos de la vacuna que hay que ponerse la vacuna del doble adulto y la hepatitis B, que es universal y gratuita, se llama. Cuando está incorporada en el carnet de vacunación una vacuna, es universal y gratuita. Entonces la gente desconoce, a veces por desconocimiento y otro por miedo. Pero bueno, entonces se aprovecha, se rescata a esa persona y se le aprovecha y se le coloca las otras vacunas. Que en este caso serían la doble adulto y la hepatitis B, contra la hepatitis B. Y está una vacuna que es la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera, que uno piensa que se hace nomás en los niños, porque se hace al niño del año y al niño de 6 años. Que aprovecho también para decir que va a haber una campaña de triple viral y de Salk, que es la vacuna de la poliomielitis, porque la Sabin la sacaron de circulación en el 2020. Entonces, en octubre va a haber una campaña nacional de vacunación contra el sarampión, rubiola y papera y contra la poliomielitis. Esa vacuna triple viral se pone al paciente de clase 65 para abajo, no se coloca porque ya tuvo contacto con el virus o tuvo la enfermedad del sarampión. Pero el paciente de clase 65 para arriba sí se le coloca y lleva 2 dosis. Por ejemplo, se hace una dosis y al mes se hace la otra dosis. Y ahí con eso ya tiene la inmunidad correspondiente. En el caso de, hay una edad donde recién mencionaba Silvia, 10, 11, 12 años, la vacuna del HPV, que también es algo de hace algunos años que se viene vacunando. Sí. ¿Para qué es esa vacuna? ¿Para qué se coloca? ¿Cómo la colocan? Y además, ¿qué tipo de campañas se hacen? Porque vemos que están en las escuelas colocando también esta vacuna. ¿Qué importancia tiene? O sea, esa vacuna al principio era bivalente, cubría contra el papiloma 16 y 18. El papiloma 16 y 18, cuando le hacen papa a una mujer y ahí aparece un papiloma de esto, es un alto porcentaje que tenga cáncer de útero. Entonces apuntaron a las niñas primeros y después se apuntaron a los varones, porque el varón es el que propaga la enfermedad, pero no significa que no adquiera su cáncer, el varón también. Por ejemplo, la Cervarix se puso hasta el año 2000, hasta las niñas del 2003, donde constaba de 3 dosis, que era una al mes y a los 6 meses. Después se incorporó la cuadrivalente, que era la Gardasil, que en estos momentos se pone la Silgar, que es otra marca. Pero la cuadrivalente consta del papiloma 6, 11, 16 y 18. El 6 y el 11 son los que más producen la verruga, todo eso. Y el 16 y el 18 que figuran la Cervarix. Para eso es la finalidad de la vacuna HPV. Y lo que pretende el Ministerio de Salud es que no se siga propagando la vacuna, porque apuntan a los niños que todavía no tienen actividad sexual, porque se transmite a través del sexo. ¿Única dosis a esa edad, digamos, a las 11, 12 años, o hay varias dosis? No, está la primera dosis y a los 6 meses de la primera se coloca la segunda dosis. Bien.
Hola, somos Sanatorio Garcés y queremos contarte que, como siempre y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En la COP modernizamos la página del sistema de autogestión y pagos online. En una página amigable, ahora en COP Online, podés tener un mejor control de tu estado de cuenta. Comprar energía prepaga, generar consultas y reclamos, gestionar cuentas de distintos domicilios, comparar la evolución de tus consumos, descargar facturas y comprobantes. Es fácil, ingresar desde la página de la COP, coplasvarillas.com, te registrás, agregás tus cuentas de servicios y ya podés realizar tus trámites. Si ya sos usuario de la aplicación COP Online, no necesitas registrarte. Ingresá con el email y contraseña que utilizás en la aplicación. Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos, Las Varillas Limitada. En el caso de, recién decíamos bebés, niños, bueno, bebés muy chiquitos que obviamente tienen que venir, traerlos sus papás, inclusive también a los niños entre los 10, 12 años, bueno, hay toda una concientización por parte de la familia. Hay resistencia para colocarse las vacunas, calendarios completos o calendarios que preocupa porque no están completos. Y ahora empezó a preocupar otra vez. Cuando se daba la asignación universal por hijo, una de las pautas establecidas es que si no tenían el calendario al día, no se le cobraban la asignación. Eso como que parece que quedó sin efecto, porque ahora se empieza a ver calendarios incompletos. Muy incompletos. Sí. Y entonces estamos tratando de rescatar a esos niños. Sí. Ahora se hizo un seguimiento en el primario y en el secundario. Se revisó los carneses y todos los padres que tienen los carnes para revisar, y hay un faltante importante de vacunas. ¿Y cuál es la importancia de tener el carnet de vacunación completo, justamente, no? Y sí, es una gran importancia para la salud y el bienestar de todos, porque tener los niños sin vacuna es lo peor que puede estar pasando. Yo creo que se aprovechó mucho, no sé si como deciste se aprovechó, pero en el tiempo de la pandemia los niños no han ido, los papás no llevaban a los niños a los vacunatorios creyendo que los vacunatorios estaban cerrados, pero nada que ver, nosotros siempre tuvimos los vacunatorios abiertos. Pero bueno, debido a esta pandemia es donde sí hemos encontrado mucha falta de vacunas, de colocar vacunas. Y la importancia de la vacuna es la prevención. Porque si uno habla del costo-beneficio, a nivel salud, siempre la prevención es menos costosa que la atención ya con la enfermedad instalada. Entonces, en un país donde se logra un bienestar con respecto a una buena vacunación, después se ve impactado
en los hospitales, porque disminuye también el riesgo de las enfermedades gracias a la vacunación. Hace un tiempo hubo un brote de sarampión que parecía una enfermedad erradicada, ¿no? Bueno, allí se habló justamente de la importancia de la vacuna. ¿Se suele ver esto de vez en cuando, algún brote de alguna enfermedad erradicada hace muchos años por falta de vacunación? Ahí hay una confusión. La única enfermedad erradicada de la Tierra es la viruela. Las otras enfermedades ninguna fue erradicada. Iban por la poliomielitis, pero países como Afganistán, Pakistán, como que no se llegaba bien con la vacunación, entonces no se la considera erradicada hasta que desaparezca el último virus del planeta, digamos. O sea, la poliomielitis era la segunda enfermedad que se estaba por erradicar, pero no se logró erradicar. La única enfermedad es la viruela, que no tiene nada que ver con la viruela del mono, o sea, ahora está con el tema de la viruela del mono, pero la viruela fue erradicada. Esa es la única enfermedad erradicada. Las otras van y vienen. Y el problema de lo endémico, cuando surge, es muy importante, y esto hay que recalcarlo, y sobre todo en los obstetras que indiquen la vacuna en el puerperio de la triple viral, porque es una vacuna que no está muy concientizada en recetarla, digamos. Está instalada acá en el hospital. Cuando a la paciente se le da el alta, se le coloca la vacuna triple viral, que se hace en el puerperio inmediato, que se llama, porque se es puerperio hasta los 6 meses, pero el puerperio inmediato, esa vacuna, porque toda vacuna demora un mes en hacer efecto. Más rápido se pone la vacuna, más rápido se le pasa los anticuerpos al bebé. Pero esa vacuna no se puede colocar durante el embarazo porque es de virus vivo. Entonces, si colocamos esa vacuna durante el embarazo, puede hacer una rubiola congénita al paciente, entonces se hace después que nace. Y como se hace después que nace, hay muchos obstetras que no tienen la concientización de recetarla, de decirle al paciente, a la paciente, que vaya y se la coloque a la vacuna. Que se llegue a los vacunatorios, a como hacer aquí en el hospital, se hace aquí antes de la salida de la maternidad, se coloca esa vacuna, pero en las partes privadas no. ¿Y hay disponibilidad de vacunas siempre o no? Siempre hay disponibilidad, pero estamos pasando por un momento atípico con respecto con la doble adulto en estos momentos, con la triple viral que ahora la van a mandar multidosis, que eso también se pone un poco engorroso, porque cuando vos hablas de multidosis hay vacunas como de virus vivo, como la de BCG, que dura 6 horas el frasco abierto. Entonces vos tenés que juntar 10 personas para poder colocarla. Cuando es monodosis es más fácil colocarla. Y una vacuna de la triple viral es una vacuna que tendría que ser siempre monodosis, porque vos la agarras a la paciente en el momento que va. Pero si vos ya tenés que abrir el frasco por una, ya tenés que a lo mejor desechar las otras 9 dosis. Entonces, por ahí se pone un poco más engorroso y citar a gente que disponga para colocar la vacuna. Hablamos de niños, adolescentes y adultos mayores, ¿no? ¿Qué pasa con esa franja del medio, 40 a 60 años, que ya ni siquiera piensan en la vacuna, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué les recomiendan? ¿Hay que consultar, preguntar, ir a vacunarse? Sí, hay que llegar, y para la consulta, como les decía Sergio, que es la que le va a la doble adulto, la hepatitis B y las vacunas de la neumonía, porque tenemos la Prevenar 3 y la Pneumo 23. Sí o sí hay que colocarlas, que esas 2 vacunas de la neumonía, después del mayor de 65 años se coloca una vez y no se coloca más. Tal vez hay mucha gente que no está actualizada, como ser los farmacéuticos, en indicarle esa vacuna, como que le indican más seguida, pero no es así. Se coloca a los 65 años, que tengan los 2 refuerzos, y después no se coloca más la vacuna de la neumonía. Claro, porque esa vacuna, aprovecho este medio para aclarar bien, porque hay confusión en los médicos también con el tema de la vacuna. Sí. La Prevenar 3 es una vacuna que se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad. Pero ese niño, cuando va a ser adulto, con esa base de 13, ese niño después de los 5 años se le hace una 23, una Pneumovac 23, y está vacunado hasta los 65 años. Cosa que antes no ocurría. La Pneumovac 23 se hacía cada 5 años, pero ahora descubrieron que la 13 hace de ayuda inmunológica, de ayuda a memoria, y actúa sobre la 23 y hace que perdure en el tiempo. Entonces, como dice Silvia,
Antes de los 65 años es un esquema, después de los 65 años es otro. Entonces, en una persona adulta que va a ponerse la vacuna por primera vez, se pone una Prevenar 13 primero, al año se pone la 23 y a los 65 años se pone la otra 23. Pero si la persona tiene más de 65 años, se hace una 13 y una 23. Y si por casualidad esa persona ya tiene la 23, se le hace la 13, se le invierte el plan. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. $30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Cambiando de tema y bueno, estos años, estos 2 últimos años fueron muy particulares por la pandemia COVID-19 hasta que llegó la vacuna, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué pasó en todo ese tiempo, ese momento hasta que llegó la vacuna? ¿Y cómo fue a partir de ahí? Bueno, actualmente se sigue vacunando, estamos en la 4ª dosis. ¿Cómo fue todo este tiempo? ¿Cómo lo han vivido? Porque se pedía la vacuna, llegó la vacuna bastante rápido
y bueno, cómo lo recibió la gente, ¿no? Había realmente, se veía en el vacunatorio muchísima gente en un principio, todos queriendo vacunarse. Con respecto a eso quiero hacer una aclaración que el argentino ha tomado una conciencia muy alta de la vacunación. Lo digo porque los países desarrollados, y nombro por ejemplo Alemania, Rusia, cuando se jugó el Mundial de Rusia, había 12.000 casos de sarampión en Rusia. ¿Por qué? Porque son reacios a la vacunación. Si ellos mismos, que son los productores de la Sputnik, eran reacios a colocársela, en Alemania tuvieron que obligar a los padres a hacer trabajo comunitario o multas altísimas para llevar a su hijo a vacunar contra el sarampión, porque había una alta incidencia. Así está pasando en Estados Unidos con la corriente antivacuna, hay religiones que no permiten la vacunación, entonces se les pone engorroso llegar a erradicar esas enfermedades. Gracias a Dios en la Argentina hay mucha conciencia y tenemos erradicadas casi todas las enfermedades. Cuando surge el problema del sarampión en el niño de 9 meses, por eso ahí empieza el miedo de poner la vacuna en las puérperas, porque el sarampión ataca a un niño de 12 meses, de 12 meses, es muy raro que ataque a un niño de 9 meses, pero es un niño que se llama viajero, o sea, son viajeros, la persona está muy nómade ahora, viaja mucho. Entonces, mientras no sea endémico el caso, entonces cuando no hay problema, o sea, se ataca, se aísla, todo, pero si esa sarampión de ese niño hubiera sido endémico nuestro de la Argentina, es un gran problema porque significa que ha vuelto el sarampión a la Argentina. Pero como si es un caso importado que le llaman, no deja de preocupar, pero ya no sería tanto problema porque se lo aísla y se lo trata y se lo vacuna. Pero con el COVID, ¿qué ha sucedido? Porque bueno, también fue una ola, digamos, donde bueno, hubo muchísimos contagios, muchas muertes también por COVID, hasta que llegó la vacuna. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando llega la vacuna, que bueno, todo el mundo quería vacunarse, ¿no? De hecho fue a vacunarse. Se habló mal de la vacuna, sí, como se habló en su momento del HPV, sí, la vacuna del cáncer, contra el cáncer, se habla, y ahora hay obstetras que la recetan, porque es una vacuna que se puede poner hasta los 47 años en la mujer, esté infectada con el virus o no. En Estados Unidos dice que hasta los 55 años se puede poner la vacuna. Y ahora ya no hablan más de la vacuna, porque tuvieron que pasar 20 años para comprobar que la vacuna, porque al principio se hablaba mal de la vacuna. Y acá se ha vacunado miles y miles de niños en las varillas y nunca hubo un efecto adverso de la vacuna, la HPV. Bueno, y ahora pasó lo mismo con la del COVID. Si bien hay vacunas que hacen, pero como toda vacuna tiene sus riesgos de sus efectos adversos. Pero yo siempre digo que tenemos la suerte, más allá de los intereses económicos o no, de que lograron hacer una vacuna en un año. En un año tuvimos una vacuna para poder erradicar esta enfermedad que azotaba a la humanidad, porque estaba azotando, como azotó la poliomielitis en su momento. Ahora hablan de porcentaje, de cuánto porcentaje cubría la vacuna, cuánto no. Cuando la gente a veces no sabe que el porcentaje, que estas vacunas cubren hasta un 80%, hay vacunas que cubren un 90%, y la vacuna antigripal que se viene colocando de hace más de 20 años, cubre un 56%. Y nunca se dijo que la vacuna antigripal cubre un 56%. Entonces, como que se creó un cuco de la vacuna, pero la vacuna siempre, yo digo, ha salvado a la humanidad. No hablamos de fundamentalismo, ni porque uno está en vacunación que quiera defender la vacuna. Se comprobó con la vacunación masiva que disminuyó, más allá del efecto rebaño, que dice que va creando el efecto rebaño, pero la vacunación surgió su efecto. Y Silvia, ¿cómo fue cuando fue pasando el tiempo que se veía este efecto, digamos, de que bajaban los casos y que había las varillas tienen un altísimo porcentaje de gente vacunada, ¿no? Sí, bueno, ahí es donde cuando empezaron a ver que realmente hacía efecto la vacuna y entonces la gente empezó a confiar más y empezó a ir a vacunarse, pero no crea que fue muy fácil al principio. Como era nosotros cuando empezamos nos íbamos a San Francisco, nos llegaban los turnos para ir a San Francisco a vacunar y no sabíamos qué hacer, si ir o no, porque nos daba miedo a nosotros mismos. El que nunca tuvo miedo fue el Queco. El Queco nos decía, si ahí llega una vacuna, llegan 2, llegan 3, yo me las voy a poner las 3 juntas, y nosotros quedábamos mirándolo.
era el único que él nunca le tuvo miedo a la vacuna, pero todos nos daba un poquito de miedo. Y bueno, después de a poco empezamos a ir vacunándonos todo el equipo de salud, todo eso, entonces bueno, pero costó porque la gente no creía que en tan poco tiempo había salido una vacuna que realmente como que iba a hacer efecto, o muchos decían quizá lo que nos van a poner, otros decían que les iba a hacer distinto, a uno que se le caía el pelo, el otro que le pasaba. No, nada que ver. Si la vacuna salió por algo fue. ¿Y ahora cómo lo ven después de todo este tiempo? Y ahora hay con la cuarta dosis hay un problema que la gente, porque consulta a Silvia, me consulta a mí, nos aturden telefónicamente, que hacemos la cuarta dosis, y sigue igual que la otra vacuna, la cuarta dosis. O sea, sí nos da una pequeña molestia, un dolor de cabeza, dolor en los brazos, sí, es como la vacuna que le hacemos al niño también, a veces cuando lo vacunamos, tienen hasta fiebre hasta 72 horas, y bueno, a nosotros nos sucede lo mismo, es algo que nos ponen al cuerpo, obvio que lo vamos a tener. Es la primera vez que nos preguntamos qué tienen las vacunas, porque no, en realidad nunca habíamos escuchado eso de qué tienen las vacunas cuando llevamos a los bebés, a los niños a vacunar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Sabin descubre que salvó a la humanidad, Sabin, alto que premio Nobel, ¿habrán chequeado tanto la vacuna en los años 50 como chequearon esta vacuna? Y es una vacuna que salvó a la Sabin, salvó a la humanidad, porque la poliomielitis, cuando no te mataba, te dejaba destruido para toda la vida, atacaba la masa muscular, hacías la masa cerebral. Entonces, cuestionamos mucho, y a lo largo del tiempo hemos visto que la vacuna nos salvó, en cierta forma nos salvó de muchas, porque ahora hubo una pandemia, pero la poliomielitis en su momento también, y hubo otras enfermedades que no progresaron, pero que también se azotaron, como el ébola, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de que pudieran hacer una vacuna en un año. Esa suerte la tuvimos, más allá del interés. A mí me pasó, cuando yo voy a colocarme la Sputnik, dice, ¿qué vacuna te va a colocar? Me dice una persona, la Sputnik. ¿Y qué vos tenés idea rusa? ¿Idea absurda? Relaciono la vacuna que yo me iba a poner con mis pensamientos políticos. Y digo, ¿me estás hablando en serio? Le digo, yo me voy a poner la primera vacuna que venga. Y la primera vacuna que llegó a la Argentina fue la Sputnik, me fui a poner esa. Y ahora tengo 2 Sputnik, una AstraZeneca y una Moderna. Tengo un bolonqui de país dentro de mi organismo, pero bueno, y sin embargo acá estoy. Sí. No sé si estoy cuerdo o no, pero... La vacuna no tiene nada que ver entonces con lo que uno piense, es un hecho concreto, digamos. De que puede haber reacciones alérgicas, puede haber. Todo tiene su riesgo. Puede haber el excipiente de la vacuna. El excipiente de la vacuna puede traerte. Es como si vos tomaras algo o comieras algo que te hace una reacción alérgica, o viniera una abeja y te pica. Tiene su efecto adverso. No podemos decir que no hay efecto adverso. Hay gente que la pasó mal con la vacuna, pero es uno en 1 millón, a lo mejor. Es pequeño lo que pasa es que a veces se hace más grande, porque a lo mejor en las varillas le pasó a 2. Entonces, en las varillas le pasó a 2, entonces, pero a lo mejor en el resto de las ciudades no le pasó a nadie. Eso es lo que eso es la estadística a nivel mundial. Pero no hay que negar que no puede haber un efecto adverso. ¿Es verdad eso entonces de que siempre es peor el virus o la enfermedad que la vacuna? Y sí. Al margen de que pueda tener algún efecto adverso y demás, digamos, lo concreto y lo real es que puede doler el brazo, puede doler la cabeza, pero la vacuna termina siendo positiva para prevenir la enfermedad, ¿no? Sí, exactamente. En el caso del COVID, a partir de que hubo un alto porcentaje de gente vacunada, en este momento, ¿qué están haciendo con respecto a la vacunación? ¿Se está concentrando todavía en COVID o también están realizando tareas de prevención, de información en otros lugares, instituciones, escuelas? ¿Cómo es? Y ahora como que se trasladó, nosotros en el momento que surge fue, y uno desde mi lugar, agradecer a todo el equipo de salud, porque tuvimos la suerte en Argentina
que hubo un movimiento grandísimo de seres humanos que colocaron la vacuna, que ayudaron, porque no abarcan solamente enfermeros, médicos, secretarios, un movimiento masivo donde la vacuna llegó a cada uno de los argentinos, y eso no es tan sencillo. Nosotros cuando armamos el Gran Hotel, era mucho trabajo, había que pensar estrategia, por dónde entraba la gente, por dónde salía, para no agrupar, que no haya tanto amontonamiento de gente, porque en ese momento nosotros no sabemos hasta el día de hoy cómo actúa el bicho. Entonces hay que buscar un lugar estratégico para poder realizar la vacunación. Eso a medida que pasó el tiempo, después nos trasladamos, ahora nos volvemos a trasladar al periférico 1, pero a medida que fue aminorando la vacunación, también fue aminorando el lugar de vacunación. Pero creo que más allá de todo, no políticamente hablando, de todo, porque hubo como una unión en eso, donde ojalá que siempre fuera así, y todos unamos y podamos concretar como se concretó la vacunación del COVID, en todos los ámbitos, porque fue una vacunación exitosa a nivel nacional, y gracias a toda la calidad humana que hubo siempre en esto. Porque hubo miedos, hubo temores. Nosotros es la primera vez que nos toca vivir una pandemia, a lo mejor. Surgieron muchísimas cosas durante la pandemia, miedos, inseguridades. No sabíamos cómo tomar las cosas, nos costó muchísimo, tanto desde el área toda nuestra área del hospital, enfermería, médicos, con camas, trabajando todos juntos en conjunto, con la directora, la parte del municipio. Fue todo en conjunto esto, que nos hemos apoyado y hemos podido llegar y a brindar todo lo que hemos brindado hasta el día de hoy. Porque ustedes estaban en la primera línea, digamos, entonces en la primera línea. Contener a la gente también. Y también lo mental. No sé si está muy bien que lo diga en este medio, pero lo voy a decir. Tuvimos que lamentar la muerte de la doctora amiga que se suicidó, y en cierta forma un caso como Favalor. La mató el sistema, más allá de sus problemas personales, su depresión. Ella trabajaba en el hospital de urgencia y no hace mucho se suicidó. Y ella siempre hacía hincapié, una persona que estuvo 2 veces en la tarde, estuvo en Haití, vio la miseria humana desde lo más profundo. Y ella siempre decía, se festeja una final de un partido afuera, y acá hay profesionales que se están muriendo acá adentro, vacunados y no vacunados. Entonces, como que eso le pegó fuerte, y la cito a ella porque es grande el dolor y dejó un hueco grande en EMA, porque era doctora de EMA de muchos años. Y entonces hago acotación de esto porque ella es un referente, de más allá de todos los profesionales de salud que han muerto por esta pandemia, ¿no? Porque la pasaron mal, porque uno dice, los médicos siempre, los enfermeros, primera línea de fuego, parecía como que somos héroes. No sé si llamarlo héroes, pero que no la pasamos bien, porque ante algo desconocido no es fácil afrontar algo desconocido. Distinto del caso de la gripe A, que a lo mejor era en menor magnitud, no era tan, uno se podía proteger pero acá no sabemos cómo protegernos, más allá del equipo apropiado que siempre nos brindó el hospital y todo, que nunca nos faltó nada, o EMA, en el caso mío que yo también trabajo en EMA, nunca nos faltó equipo para protegernos, pero asimismo uno desconocía y no sabía a qué se enfrentaba. Entonces eso psicológicamente también ha perturbado a mucha gente. Ahora viene esa etapa, ¿no? Un poco recomponer la cuestión psicológica y mental, ¿no? De toda esa primera línea que fue el personal de salud. Nosotros acá, cuando comenzó eso, teníamos capacitaciones todas las semanas. Todas las semanas aquí en la sala, con el supervisor Ramiro Fonseca, donde él del que nos dirigía en todo esto. Nos capacitaba toda la semana. Y siempre tuvo la directora. Y la directora Gabriela Lupi, que estuvo ella al frente.
Siempre teníamos que venir porque una semana nos traían con un protocolo, la otra semana otro protocolo y todo así. Ya teníamos que decíamos por momentos ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto? Y bueno. Porque había que vestirse de una forma, de vestirse de otra, porque si uno se vestía mal se contaminaba y era todo un tema. Fueron 2 años durísimos, durísimos. Más allá de la vacunación, en el trabajo en lo que fue lo laboral fue durísimo. Y dentro de todo, no es un lugar chico aquí Las Varillas, pero lo hemos pasado muy mal. Les agradecemos muchísimo, realmente en ustedes les hacemos llegar a todo el personal de salud, a los enfermeros, a los vacunadores, a los que también hacían los testeos en aquella primera época de pandemia, en esos primeros meses que fueron duros para toda la comunidad, pero para ustedes seguramente, como lo comentaba, mucho más. Así que bueno, el agradecimiento es eterno y realmente reconocer esa tarea, ¿no? Que la sociedad también lo reconozca, que como decías vos, no son héroes, son seres humanos, pero bueno, necesitan también ese reconocimiento a esa actividad laboral que, bueno, los mantuvo en la primera línea. Exacto. Alguien tenía que estar también ahí. No solamente la vacunación, como decía Carla, el hisopado, agradecer a los chicos de hisopado, porque hubo un momento, un día que tuvo récord, hubo 659 hisopados, que los chicos también en primera línea, y bueno, y le pusieron garra y temperamento, y a veces de sus inicios, porque hay gente que uno a lo mejor está más inmerso de hace muchos más años, no significa que lo afronte diferente el problema, pero a veces alguien cuando es nuevo y ellos le pusieron mucha garra, mucho espíritu y bueno, se pudo concretar todo, gracias a Dios, favorablemente. Era solo todos llamados, con Jorge Cravero, que nos tienen que derivar a tal. O sea, nosotros estamos más acá en la parte, esa época de lo que era derivaciones de pacientes, todos con COVID. Y bueno, era llegar con uno, salir con otro y llegar así todo el tiempo. Eso también fue muy desgastante. Ver que llevábamos a esos pacientes y después no sabíamos cómo, si volvía, no volvía. Fue muy duro todo este tiempo, muy duro. Pero bueno, siempre tratando de sobrellevar todo esto. Y bueno, como nosotros, nuestra pasión, seguir con la vacunación con los chicos, haciendo llorar chicos ahora. Y hacer hincapié de medio también, bueno, para que vayan a vacunarse, porque bajó un poco la estadística de vacunación. Muchos carnet atrasados. Ha bajado mucho y bueno, desde que nace el niño recibe su vacuna hasta los 15 meses sin parar. Después hace un changüí, hasta los 6 años y después, bueno, a los 11. Pero que vacunen a sus niños. Entendemos que sufren los papás, sufrimos nosotros porque vemos el sufrimiento del niño y del papá, como que parece que nosotros somos los malos, que le hacemos doler, pero bueno, es un ratito y es para prevenir todo lo de ellos. Yo siempre digo, siempre hay muchos que nos quieren desinflar la goma. Sí. Adultos también, pero después lo entienden. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por venir.